Olá, chegamos a mais tutorial do Alimento Diário. Hola, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en el libro 4 de la serie Dios nos llama para su reino y gloria. El título de este libro, de este volumen, es La perseverancia de la esperanza. Estamos en la semana 3 y el título de esta semana es exactamente el mismo título del volumen, La perseverancia de la esperanza. El texto base utilizado por el autor, nuestro querido hermano Pedro Dong, fue 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. Este texto bíblico es muy rico y es claro que el autor en esta semana no cuidó de estos versículos uno a uno, sino que él buscó darnos una visión general del trípode, de aquellos 3 ítems que forman el trípode de la vida cristiana, de la vida de la iglesia: la fe, el amor y la esperanza. Y el énfasis de él está exactamente en la esperanza, porque el título es La perseverancia en la esperanza. Entonces vamos a seguir el encargo del autor, vamos a hablar para todos ustedes y día a día vamos a destacar los puntos. Vamos a orientar algunos puntos para ayudar a los hermanos que preparan la palabra para ministrar a otras personas, o sea, a otros hermanos. Muy bien, entonces yo voy a tomar lunes y martes, voy a tomar estos 2 días porque allí luego en el inicio vemos aquel punto importantísimo que nuestro querido autor colocó sobre lo que ocurrió con el hombre y Dios. Cuando Dios lo creó, lo colocó en el jardín de Edén y allí lo colocó delante de 2 árboles principales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios le habló al hombre: de este árbol, el de conocimiento del bien y del mal, tú no debes tomar, porque el día que lo comas vas a morir. Pero el hombre, engañado por Satanás, representado por la serpiente, allí en el capítulo 3 de Génesis, infelizmente comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo que ocurrió allí fue una tragedia. El hombre que fue creado para vivir en la presencia de Dios, para depender de Dios y tener a Dios como su orientación, como su guía, como todo para sí, infelizmente se desconectó de Dios. Entonces esa es la tragedia de la desconexión. Y gracias a Dios que estos 2 días, lunes y martes, no se queda solamente en la tragedia de la desconexión, que fue terrible, sino aquí tenemos también la reconexión del hombre con Dios. Y en estos 2 días, ¿cómo ocurrió esta desconexión? Entonces el hombre se volvió injusto, caído, pecador, y Dios entonces preparó la redención para el hombre y justificó al hombre. Entonces el hombre, él tuvo de la parte de Dios la oportunidad de cambiar su historia y nuevamente reconectarse con Dios. Entonces, ¿por medio de qué el hombre consiguió esta reconexión con Dios? Por medio de la fe. Entonces, esta fe que nosotros veremos en estos días es exactamente Cristo mismo. Él es el contenido de toda la voluntad de Dios, todo el plan de Dios, toda la economía de Dios.
está concentrada en Dios. Entonces esta fe es Cristo mismo. Y ahí tenemos entonces una ilustración que el hermano Pedro ha usado y nosotros vamos a aprovechar a usar esta misma ilustración. Entonces nosotros tenemos de un lado la fe, que es el propio Cristo, nosotros llamamos de fe objetiva. Pero por más que el hombre acepte o no, la fe existe, la fe está allí. Cristo mismo. Entonces, esta fe objetiva ahora necesita entrar en el hombre y volverse la fe, volverse nuestra fe. ¿Cómo esto ocurre? Nosotros tenemos entonces en esta figura un camioncito transportando la fe, todo el contenido de la economía de Dios. Este camioncito está cargado y está llevando la fe, esta fe hacia dentro del hombre. ¿Y qué representa este camión? Representa la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esta fe? Esta fe necesita ser nuestra fe. Esta fe objetiva necesita ser subjetiva, o sea, subjetiva para nosotros. Y esto ocurre a través de la palabra. Nosotros precisamos, cuando Dios habla, oír la palabra, dar atención a la palabra, y entonces la fe viene. Hay un texto bíblico en Romanos, versículo 10, versículo 16, que dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír la palabra. Esta palabra cuando llega a nosotros, esta palabra llega a nosotros por medio de nuestro oído, de nuestra audición, y esta precisa entrar en nosotros. Entonces necesitamos aceptarla, aceptar esta palabra. ¿Cómo aceptamos? Creyendo. Cuando creemos en esta palabra entra en nosotros. Y ahí pasa por nuestra mente, pasa por nuestra alma, que es compuesta de mente, voluntad y emoción, y por la parte que lidera nuestra alma es la mente. Entonces pasa por nuestra mente, para nuestra emoción, va a nuestra emoción y voluntad, y para poder entrar en nuestro espíritu. Entonces allí, en la parte más íntima de nuestro ser, está nuestro espíritu. Entonces esta fe, cuando ella entra, cuando nosotros creemos en la palabra de la predicación, la palabra del evangelio, esta fe entra y se vuelve nuestra fe. Entonces ahí tenemos la fe dentro de nosotros y es esta fe a la que llamamos fe subjetiva. En los versículos 6 y 7 de Romanos 10 nosotros vemos: pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, tú, leyendo este texto, percibes que Dios hizo todo por nosotros. Nosotros fuimos justificados. Él realizó la obra. Entonces ahora fue todo disponibilizado para nosotros. Nosotros podemos recibir todo esto por medio de la fe. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar y creer. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Él es nuestro Señor ahora. Y nosotros vamos a creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Entonces, en los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo de Romanos 10, nosotros vemos que el resultado es que nosotros seremos salvos.
Entonces, este proceso nos llevó a retornar, a volver nuevamente para estar debajo de la autoridad nuevamente del gobierno de Dios. Cuando perdemos esta conexión, nosotros ya no somos gobernados. ¿Y quién pasó a gobernar? El mundo, Satanás. Pero nosotros vamos a estar debajo de la autoridad del enemigo de Dios. Y una vez reconectados, ahora nosotros podemos nuevamente estar debajo de la autoridad de Dios. Y ahora no hay distinción entre judío, griego, esclavo, libre. También ya no somos confundidos más en este ambiente, ¿no? Vemos allí que el Señor es rico para todo lo que invocan. Y todavía dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya, por esta fe que nosotros podemos disfrutar de esta reconexión con Dios. Entonces sabemos que en el mundo material, en el mundo físico, para que nosotros recibamos las cosas, para que las cosas entren en nosotros, nosotros tenemos 5 sentidos, que es el olfato, la audición, la visión, el tacto y el paladar. Por estos sentidos, nosotros recibimos las cosas entran en nosotros, en el sistema nervioso central, nuestro cerebro allí. Y son estas cosas en nuestro cerebro que misteriosamente tienen una conexión con nuestra alma. Entonces pasa por nuestra mente. Esto nos permite pensar y analizar sobre estas cosas para que nosotros lo podamos asimilar. Y tenemos la emoción verá si aquello allí nos agrada o no, y también tenemos la posibilidad de decidir por medio de nuestra voluntad. Entonces, toda nuestra alma, mente, voluntad y emoción pueden asimilar o no aquello que nosotros recibimos del mundo, en el mundo físico, en el mundo material. Y solo que esto es muy limitado. En el máximo alcanza a nuestra alma, a las cosas relativas a nuestra alma. Entonces, aleluya, ahí en el día miércoles, ya vimos lunes y martes, veremos entonces este ítem maravilloso que es la fe. La fe, por la fe nosotros tenemos acceso a las riquezas. Por el mundo material nosotros tocamos a través de estos sentidos. Pero para acceder a las cosas del mundo espiritual, a las cosas de Dios, a las cosas celestiales, nosotros necesitamos de la fe. Entonces, todas las riquezas de Dios, nosotros podemos tener acceso a ellas. Entonces, la fe es la que actúa y hace este trabajo. Cuando esta fe objetiva entra en nuestro corazón, se vuelve nuestra fe. Es como una señal de acceso para una esfera superior, una esfera en otra dimensión, para que nosotros podamos acceder a las cosas espirituales, las cosas celestiales, las cosas de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta palabra certeza en el griego es hipóstasis. Y también existe en español que es hipóstasis. Y el ser de Dios significa el ser de Dios, la sustancia de Dios. Entonces la palabra certeza significa sustantificar a Dios, volver a Dios real para nosotros. Entonces antes era imposible para que nosotros tuviéramos acceso a Dios.
al ser de Dios. Pero ahora, por medio de la fe, nosotros podemos sustantificar a Dios, volver a Dios real, a lo que Él es. Es intangible para el hombre, pero ahora podemos tener acceso. La convicción de lo que no se ve, las cosas invisibles. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, muestra que estas cosas visibles son temporales. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cuál es el ánimo que el autor nos está dando? Que en nuestro día a día nosotros podamos usar este ticket de acceso para acceder a las cosas espirituales, a las cosas que son eternas, por medio de invocar el nombre del Señor. Tú quieres acceder todo lo que Dios es, todo lo que Él colocó a su disposición, está a su disposición. Podemos hacer esto invocando el nombre del Señor. E infelizmente, inclusive nosotros cristianos, nosotros leemos de manera pobre. Estamos muy apegados a las cosas de la tierra. Estas cosas son muy temporales, muy terrenales. A veces no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, nos quedamos mal, pero tenemos que valorar esta reconexión con Dios que nosotros ganamos por medio de la fe. Entonces esta conexión ahora es por medio del Espíritu. Entonces hoy podemos tocar en nuestro espíritu y ahí disfrutar de la vida y de la naturaleza de Dios. Y Dios es amor. Entonces cuando yo toco en la esencia de Dios, yo toco en el amor. Entonces Dios quiere dispensarse. Él quiere dispensarse a sí mismo para ti. Y su esencia es el amor. Y ahí es por eso que día jueves habla de labor de amor. ¿Ustedes ven esto? Que esta palabra es una palabra que tiene una conexión muy grande. Un ítem con el otro. Y esto fue hablado para nosotros de una forma muy cariñosa, muy dulce. Entonces, cuanto más Dios que tenemos dentro de nosotros, cuanto más Él aumenta en nosotros, nosotros tenemos cada vez más amor. ¿Para qué? Para amar a las personas, para dispensar la vida de Dios a las personas. Es esto que los hermanos que actúan en el colportaje, lo que nosotros llamamos de colportaje dinámico, ellos son misioneros. Son personas que tienen un encargo, la incumbencia de llevar la palabra de Dios para llevarlas a otras personas. Entonces, día a día en las calles, contactando a las personas y llevando vida para las personas por medio de la palabra. ¿Qué es lo que mueve a estos colportores? ¿Qué es lo que mueve a estos misioneros? ¿Qué es lo que nos mueve a predicar el Evangelio a las personas? Es exactamente este amor. Que inclusive que nosotros tengamos cansancio físico, este amor nos lleva a vencer, a superar nuestras limitaciones. Entonces hoy nosotros tenemos que atentar contra la condición de la sociedad. Entonces en esta situación de pandemia ya era crítica la situación, ahora está todavía más crítica. Entonces el riesgo de colapso es cada vez mayor, las personas están cada vez más desesperadas. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar para ellas la vida de Dios, llevarle el sentido a la vida de ellas, llevarle fe a ellas, para que tengan la oportunidad de reconectarse con Dios y salir de esta esfera que tanto maltrata a ellas. Entonces este amor del que estamos hablando es un amor ágape, es Dios mismo. Y cuando nosotros somos llenos de este amor, espontáneamente nosotros comenzamos a cuidar de las personas. ¿Cuidar cómo? Cuidar como un padre, como una madre de las personas. Y como un padre y una madre hacen. Cuidan reclamando, murmurando, alegando que no tiene tiempo, alegando que
que su hijo lo está exigiendo mucho. No, él se dona, se entrega. Entonces este amor es un amor que se entrega, que se sacrifica espontáneamente. Y muchas personas, por causa de esta actitud de llevar la palabra del Evangelio para ellas, están siendo liberadas, siendo curadas. Están saliendo de aquello que es temporario y pasando a tener una vida más consistente y disfrutando de algo permanente. Entonces muchos están siendo transferidos del mundo de las tinieblas al mundo del Hijo de su amor, un reino de luz. Y cuando vemos la experiencia del apóstol Pablo, la predicación del Evangelio, él predicando el Evangelio en Filipos, cuidando a las personas y tal, ahí de repente él fue encarcelado junto con Silas. Y entonces, inclusive, el ejercicio del amor traiga aborrecimientos a nosotros, pero trae también mucha alegría. Una alegría que nosotros no logramos traducir en palabras. Podemos llamar de indescriptible, inefable, llena de gloria. Vale la pena. Así como Pablo y Silas, vale la pena entregarse por amor de la iglesia, por amor a las personas en general, por amor a los hermanos, cuidar, donarse, darse a las personas. Y ahí en ese momento entra la perseverancia en la esperanza. Por causa de la esperanza que yo tengo, que tú tienes, es que nosotros perseveramos. Una persona que no tiene perseverancia, no quiere ni siquiera vivir. Comenzó el día, ya está. Ya no quiere enfrentar aquel día. No tiene esperanza, pero ¿qué es lo que nos mueve en la vida espiritual, en el campo espiritual? Es esta esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? La esperanza. De aquí veremos lo que es. Pero es en verdad el combustible para que nosotros podamos perseverar, para nuestra perseverancia. Y nosotros llegamos al viernes, y en el viernes yo quiero destacar 3 puntos. Tú vas a leer el viernes como un todo, pero yo quiero destacar, primero, los niveles de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué vamos a hablar de los niveles de nuestro crecimiento espiritual? Porque nosotros, cuando creemos, la fe entró en nosotros. Nosotros recibimos la vida de Dios y nosotros nos volvimos hijos de Dios. Entonces la vida de Dios entró en nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 2 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La vida de Dios entró en mí y tú que creíste también entró en ti y ahora precisa desarrollarse. Entonces, por eso que la primera parte del viernes habla de estos niveles de nuestro crecimiento. Nosotros podemos ver esto en Romanos capítulo 8, versículo 14 hasta versículo 17. Entonces la palabra filiación, hijo de Dios, tiene por lo menos 3 palabras en el griego para ayudarnos a entender estos niveles. Entonces la primera palabra es teknon. Teknon significa hijo, niño, un hijo inmaduro. Cuando nosotros creemos, somos hijos de Dios, estos hijos niños. ¿Cómo es el niño? Yo quiero que mi padre me dé regalos, siempre queriendo algo. Entonces nosotros necesitamos crecer. ¿Qué es lo que el padre y la madre siempre quieren? Que su hijo crezca. Y la siguiente palabra es huigos, que significa hijo maduro o adulto, crecido. Y el tercero e importante aspecto es heredero. Por un lado, nosotros precisamos crecer. Por otro lado, nosotros necesitamos envolvernos en los negocios de nuestro Padre, involucrarnos. Hay hijos que crecen y no les importan los negocios de su padre. Entonces es importante que el hijo crezca para que él pueda madurar
pero también es importante que él se pueda comprometer con los negocios de su padre. Este es un hijo que su padre dirá, todo lo que yo tengo, tú puedes heredar, es tuyo porque tú puedes administrar estas riquezas. Este es el primer aspecto que yo quiero destacar del día viernes, son los niveles. Luego tú puedes leer con más calma. El segundo es, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? ¿Qué es lo que Él espera? ¿Qué Él desea? ¿Cuál es la expectativa? Es nuestra glorificación. Entonces, Dios desea recibir a sus hijos para dentro de sí. Esto es, solo que para esto, Él necesita trabajar en nosotros. Nosotros estamos llenos todavía del pecado, del viejo hombre, la vieja creación, llenos de desobediencia, de rebeldía, de incredulidad. Estas cosas no pueden entrar en Dios. Él quiere recibirnos para dentro de sí, pero nosotros no podemos entrar, llegar allí con estas cosas. Entonces, Él necesita trabajar en nosotros. Entonces, este es un proceso que está ocurriendo en mi vida y en tu vida. Y ahí muchas veces nosotros pasamos por sufrimientos. Y allí en Romanos capítulo 8, dice que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a la gloria que será revelada, que se manifestará en nosotros. Estos sufrimientos son temporarios. La gloria que ha de venir es una gloria maravillosa. Dios ya entró en nuestro espíritu, pero Él quiere avanzar y transformar nuestra alma hasta que llegue a la redención de nuestro cuerpo. Entonces este cuerpo de humillación será redimido, se volverá un cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria. Entonces, mira nuestra esperanza. Ahí vemos el versículo 23, esta transformación hasta de nuestro cuerpo. Y el tercer aspecto que yo quiero destacar del viernes es el proceso de glorificación. ¿Cómo este proceso, cómo esta glorificación ocurre en nosotros? Vamos a usar el capítulo 5 de Romanos para hablar sobre esto. Entonces ahí dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero nosotros somos justificados por la fe. Y esto hace que nosotros tuviésemos paz con Dios. Nosotros no éramos justos, no éramos personas buenas, pero Él mismo, Cristo, hizo una obra para justificarnos. Entonces, ¿por medio de quién? Cristo, por medio de Cristo, tuvimos acceso por medio de la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en versículo 2 de Romanos, capítulo 5. Entonces, por la fe, nosotros ganamos acceso a la gracia, que es Dios mismo que fue dado a nosotros en Cristo para nuestro disfrute. Pero, ¿cómo nosotros seremos glorificados? Entonces, este texto es importante para que tú toques en este punto crucial aquí. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, en nuestra vida hay momentos de tribulación, de aflicción, y esto es un importante proceso. Nosotros no podemos saltar este proceso para llegar a la glorificación. Nosotros necesitamos gloriarnos en la tribulación, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, tú necesitas tener seguridad de esto, que la tribulación produce paciencia. Este es el encargo de esta semana. Una persona que nunca pasó por dificultades, a veces los padres no permiten que los hijos pasen por dificultades. Siempre quieren proteger al hijo.
siempre de frente para que el hijo no sufra no pase por muchas dificultades de la vida. Entonces, una persona así no será nunca perseverante, no será resiliente. Será muy difícil que un ser humano se vuelva perseverante si él no tiene oportunidad de pasar por dificultades. Entonces, la perseverancia, la paciencia, prueba. La palabra aquí es dokimi, una palabra en griego que significa prueba. Y esta prueba produce esperanza. Entonces, completamos este proceso para que nosotros lleguemos a la glorificación. Entonces, la paciencia produce prueba, esta probación, y la prueba, esperanza. Entonces, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ahora llegamos al sábado y el título es La esperanza del llamamiento de Dios a nosotros. Entonces, ¿cuál es la esperanza de Dios cuando Él nos llamó? ¿Y cuáles son nuestras esperanzas? Entonces, Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo, él ora. Es muy importante que tú entres bien en este encargo del sábado, porque aquí tiene luz, hay luz maravillosa. Entonces, Pablo ora por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Allí en Efesios capítulo 1. 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Encontramos estos versículos entre los versículos 17 y 18. Entonces, alumbrando los ojos, para que nuestros ojos sean iluminados, nosotros tenemos que tener una conciencia limpia, una conciencia purificada, porque ella es la que hace la unión del espíritu con el alma. Entonces, el corazón es compuesto de nuestra conciencia más las tres partes del alma. La conciencia es una parte de nuestro espíritu. Entonces, esta parte de nuestro espíritu hace la unión con nuestra alma. Por eso es que nosotros tengamos una conciencia purificada, limpia. Y ahí nosotros somos aquí animados en el Evangelio, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, mira, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el secreto aquí para que tú puedas tener tu conciencia limpia, pura? Confiese. Entonces, para eso necesitamos ser iluminados, nuestros ojos y corazón iluminados. Y una vez que somos iluminados, no tenemos que intentar justificarnos. ¿Por qué hice esto, aquello, por esta causa, por aquella? No, en vez de justificarnos, vamos a arrepentirnos, pedir perdón al Señor y dejar que el Señor nos limpie de todo pecado y que nos purifique de toda injusticia. Vamos a dejar esta manía de justificarnos. Entonces el Señor es fiel y justo y nos perdonará. No importa cuál es su condición, tú precisas ir delante del Señor, recibir su luz. Y para que los ojos de su corazón sean sensibles, tú precisas lidiar con su conciencia, limpiar su conciencia. Si no, tú no puedes tener una sensibilidad. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18, tiene todo que ver con 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Entonces, con esta conciencia limpia, nosotros vamos a poder hacer aquello que Pablo animó cuando escribió Romanos, capítulos 5 y 6, colocar la mente en el Espíritu. La mente puesta en el Espíritu da vida y paz. Entonces vamos a lograr tener nuestra mente en el Espíritu. Entonces, la esperanza
en verdad, el llamamiento de Dios para nosotros, Él desea que nosotros lleguemos allí y nosotros alcancemos Cristo mismo. Cristo sea manifestado en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Él me llamó y te llamó a ti, esta es la esperanza de Dios. Que nosotros alcancemos esta esperanza de gloria, que es Cristo mismo. Y en el domingo nosotros tenemos la perseverancia en la esperanza para los vencedores. Allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice que sois guardados. Pablo hablando sobre la viva esperanza que nosotros ganamos por medio de la generación. Pedro, el apóstol Pedro habla de eso en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 5 y 9. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en el versículo 9 dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, en el final, el resultado será que nosotros vamos a reinar con el Señor en la era venidera por 1000 años. En Apocalipsis 5:10 dice que nosotros seremos constituidos reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Yo voy a leer esta porción aquí, yo quiero leer en el final de este tutorial, vale la pena. Si tú no quisieses ser vencedor, no hagas nada. Pero si quisieres ser vencedor y reinar con Cristo en el reino venidero, o sea, 1000 años en la era venidera, estamos hablando de 1000 años. Después de esta era que nosotros estamos viviendo hoy, la era de la gracia de la iglesia, vendrá la era del reino. Entonces, en la era del reino, si tú quieres reinar, entonces hoy precisamos gloriarnos en las tribulaciones, perseverar y tener un carácter aprobado por Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Quiero llamar a todos a vivir por la fe. Esto dice el autor, ¿no? Quiero llamar a todos a vivir por la fe. Debemos valorar el acceso que la fe nos dio. Ahí él usa una cuenta bancaria como una ilustración. ¿Ya pensó en una cuenta bancaria rica, que alguien tiene acceso a ella? Tú tienes una cuenta bancaria rica y tú tienes la contraseña de acceso, tú tienes la llave de acceso. Un dinero inagotable. Imagina una cuenta así. Entonces es lo que tenemos de la parte de Dios. Esto fue dado de parte de Dios para nosotros. Para alcanzar la madurez necesitamos una labor de amor, cuidar, pastorear, cuidar de los hermanos, ayudar a las personas. Todo esto será para la glorificación. Entonces la esperanza es que esta esperanza nos da combustible para perseverar. Entonces Dios quiere producir un grupo de vencedores y nosotros esperamos que Él pueda encontrar en ti una persona dispuesta a ser parte de este grupo de vencedores. Así una vida de iglesia relajada, una vida cristiana, de cualquier manera, todo bien, pero nosotros vamos a cuidar, ya que somos ya que somos cristianos, seremos vencedores. Entonces, el ánimo que le da la palabra de esta semana para todos nosotros, debemos perseverar en la esperanza. Es claro que el autor va a tratar todo este versículo 5 de 1 Tesalonicenses, que habla muchas cosas importantes sobre el regreso del Señor, la venida del Señor, nuestra preparación, la vigilancia, estar siempre despiertos. Hablará mucho a nosotros en esta porción de la palabra. Vamos a agarrar esta pequeña porción de palabra que nos dio en esta semana. Que Dios los bendiga.